Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta sesión informativa del Máster Oficial en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica que se imparte desde la Fundación UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta sesión informativa vamos a hacer una exposición de las principales características de este máster y al terminar vamos a dejar pues, oportunidad para aclaraciones o preguntas que se puedan realizar tanto por escrito a través del chat de la sesión como directamente a través de micrófono abierto. Es importante recalcar que mi exposición será grabada por si alguien tuviera que marchar antes de tiempo o hubiera empezado algo más tarde, pero en cambio la parte de interacción con los asistentes, por temas de privacidad, pues ya no será grabada. Y sin más dilación voy a empezar la exposición, que va a consistir, como he dicho, pues, en una panorámica del máster, de sus características y también así como de sus salidas profesionales, etcétera. Vamos pues con ello. El máster lleva por subtítulo de las imágenes de satélite a la publicación de cartografía en Internet, porque realmente esta panorámica, desde la captación de imágenes, sean desde satélite, desde dron, desde avión, hasta difundir los resultados científicos, técnicos de aplicación que consigamos, pues es nuestro objetivo, es decir, enseñar cómo podemos pasar de estos datos a información, a conocimiento y, en última instancia, pues a sabiduría. Nuestro máster pues existe como existen otros muchos, como ya han visto pues en la página web o en la primera diapositiva de presentación, pues lleva pues muchas ediciones a sus espaldas. Y esto es una garantía también de calidad, aparte de que tenemos el sello de calidad de las autoridades estatales sobre la realización de másters. El hecho de que el máster se llame máster oficial o máster universitario, lo que significa en nuestra legislación, para aquellas personas que estén escuchándonos desde otros países, es que el máster permite directamente el acceso a un doctorado en todo el espacio europeo de educación superior y en todos aquellos países que tienen convenios con el Estado español en materia de educación superior, que son pues, la mayoría de países del mundo. Por tanto, tal vez después de cursar el máster, uno pueda o quiera empezar directamente en una actividad directamente pues, profesional, o tal vez puede que ya lleve de cabeza antes o que se interese durante el máster por temas más de investigación y quiere hacer un doctorado. Y en este caso, a diferencia de otros títulos, que son títulos propios, en el caso de los másteres que son oficiales o universitarios, con la denominación formal, pues se puede acceder directamente a un programa de doctorado. Quien les habla es Xavier Pons, que soy el coordinador científico del máster y uno de los docentes también a lo largo de todo el curso, y que tengo pues, en mi responsabilidad pues, la elección del profesorado, la evaluación de los resultados y en base a todo ello pues, ir mejorando día a día estos estudios. ¿Por qué cursar este máster? ¿Por qué cursar nuestro máster en teledetección y sistemas de información geográfica? Bueno, por una parte porque nuestra orientación es una orientación científico-técnica, es decir, no solamente es una orientación de un máster para continuar por una vía científica académica, pero tampoco es un máster de aplicación estrictamente técnica, porque nosotros lo que creemos que tiene sentido, y más hoy en día, es proporcionar una formación científica y técnica muy sólida sobre todos estos temas que forman nuestra disciplina, es decir, la observación de la Tierra, sea desde satélites, desde aviones, desde drones, desde sensores in situ, sensores sobre el terreno, a la generación y análisis de información
para conocer mejor nuestro territorio, su dinámica, cómo gestionarlo, etcétera, a través de los sistemas de información geográfica. Nuestro máster, por tanto, se enmarca en esta tradición que se llama Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica. Nosotros formamos en contenidos para que el estudiantado realmente pueda continuar su formación después, a lo largo de los años posteriores, porque sin duda las cosas seguirán cambiando, seguirán mejorando, seguirán habiendo nuevas herramientas, nuevos procedimientos y hay que tener una buena base para poder continuar la carrera o el recorrido que todo esto va generando año tras año. Por tanto, para nosotros la utilización de herramientas de un dispositivo GNSS para saber la posición con una muy elevada exactitud hasta pues, un software de información geográfica para hacer análisis espaciales o programas o módulos específicos para tratar datos de láser aeroportado, de LIDAR o de imágenes de teledetección, etcétera, es un paso imprescindible pero no central, en la recreación de las experiencias que permitirán al estudiante conseguir sus competencias para el empleo profesional. Es decir, nosotros siempre decimos, nos gusta autoetiquetarnos así, que no impartimos una docencia en donde el estudiante venga a aprender a pulsar botones. Nosotros lo que queremos es que la gente entienda qué hay detrás de todo esto y que cuando toma una imagen de satélite no sea solamente visualizarla o hacer una consulta, sino que realmente se entienda perfectamente qué diferencia hay entre un dato de radiancia, de reflectancia, de emisividad, qué tiene que ver esto con los datos multitemporales, qué tiene que ver la posición del Sol, la posición del sensor, cómo se complementa esto con otros datos in situ, con interpoladores espaciales, con técnicas múltiples de interpolación espacial, pero entendiendo cada una de estas técnicas por qué se usa, en qué situación es mejor, en qué situación no es tan adecuado, etcétera. Es decir, hay que entender bien las herramientas para poder aplicarlas bien y para poder estar preparado para el futuro. Y eso es lo que nosotros ofrecemos, además de este acceso directo a programas de doctorado a través de que estamos reconocidos como un máster de excelencia en todos los aspectos, pero particularmente en el aspecto de profesorado. El máster se imparte en modalidad presencial, tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como la Fundación UAB, pues ofrecen estudios presenciales, pero eso no quiere decir que, tal como tuvimos que adaptarnos en el momento de la pandemia, no se pueda seguir una clase o impartir una clase por parte del docente en streaming simultáneo de manera puntual. Eso significa que todas las clases se retransmiten de manera que aquellos estudiantes que a lo mejor pues, hayan tenido un problema con un visado y tengan que llegar un poco más tarde, o porque hayan tenido una enfermedad y ahí tengan que pues, quedarse en casa durante unos días, pero no estén tan mal como para no poder seguir las clases, etcétera, o un docente que pues, está resfriado y no ve oportuno ir a clase presencialmente, avisando con tiempo, pues puede avisar a los estudiantes que la clase la va a impartir de manera remota. ¿eh? Y esto es gracias a que el aula donde se imparte la docencia es un aula donde además de haber pues, ordenadores para todos los estudiantes, sin que ello no quiere decir que el estudiante no pueda venir con su portátil, si así lo desea, desde esta aula pues hay unas cámaras, hay unos micrófonos, etcétera, y también hay unos altavoces, con lo cual pues un estudiante que está en su casa por algún motivo de fuerza mayor pues puede en cualquier momento pues hacer una pregunta, la pregunta se oye por los altavoces de la sala y es realmente como si el estudiante estuviera allí y se puede ver pues también su rostro a través de su cámara y por tanto puede tener una interacción total en esa situación pues de seguir la clase en streaming.
Bueno, las clases en streaming, pues puesto que las clases se imparten por la tarde, de lunes a jueves, más los viernes, donde hay cada viernes pues todo un tiempo largo para poder hacer prácticas y con un tutor de aula en todo momento, pues significa que como esto es por la tarde en Europa, pues en todo el continente americano, pues esto ocurre por la mañana. Disponemos de conexión a Internet a través del Anillo Científico de Cataluña, que es una conexión de muy alta velocidad, y utilizamos el software especializado más empleado en el mundo académico y profesional. Y pues con ello los estudiantes pues, pueden tener también sus licencias para trabajar. Nosotros dirigimos los estudios, como no podría ser de otra manera, dada la enorme transversalidad de nuestra disciplina, a una también gran transversalidad de formaciones de los estudiantes. Es decir, siempre tenemos estudiantes que vienen de geografía, de biología, de ciencias ambientales, de geología, de geodesia, de topografía, de ingenierías diversas, agrónoma, forestal, etcétera, etcétera, pero también personas que vienen de otras carreras, como pueden ser física, matemática, estadística, telecomunicaciones, etcétera. Es decir, hay lugar para todo el mundo, puesto que son muchas las disciplinas, las formaciones en los grados que luego, en una mayoría de edad, uno dice, quiero aplicar lo que he aprendido en mi grado, en mi carrera, en mi licenciatura, a unos estudios de especialización a nivel de máster, de primer nivel, para poder combinarlo con otros conocimientos y desarrollarme y realizarme personalmente de manera mucho más plena. Esto es una riqueza porque en el aula pues, hay personas con formaciones variadas y también es una riqueza porque nadie sale del máster diciendo he aprendido muy poco, todo lo sabía, ni mucho menos. Es decir, el comentario más bien es el contrario, ¿no? Que cuantísima información, cuántas cosas interesantes que estoy aprendiendo prácticamente desde el primer día que se complementan con lo que estudié en mis estudios previos. Como ya hemos dicho, el máster es presencial. Empezaremos el 5 de octubre de 2026 y terminaremos las clases presenciales el 21 de mayo de 2027. Hay 25 plazas, el idioma mayoritariamente es castellano, también hay un 20% de las clases que se imparten en catalán. El catalán, para quien no lo sepa, es una lengua románica muy parecida al castellano, al italiano, etcétera, y no hay ningún problema. Llevamos, como saben, pues 20 muchas ediciones y, por tanto, pues está más que demostrado que eso no significa una problemática para los estudiantes. Las clases se imparten en ese edificio que ven aquí en la fotografía de la derecha, en el campus de la UAB, que es un campus de estos en una zona pues con amplias zonas verdes, donde también hay edificios de alojamiento para los estudiantes que quieran vivir aquí en una experiencia más inmersiva, pero también uno se puede alojar en cualquiera de las ciudades de alrededor, en Sabadell, en Cerdanyola, en Sant Quirze o incluso en Barcelona, que está a algo más de 30 minutos de tren con una gran regularidad y que por tanto pues es también posible estudiar a una cierta distancia y acceder al campus a través de cualquiera de las dos líneas de tren que llegan o a través también de servicios de autobuses que conectan el campus de la UAB con las zonas de alrededor. Aquí tienen los datos de precio de crédito para estudiantes comunitarios y extracomunitarios. Y también los exalumnos de la autónoma pues tienen un 5% adicional de descuento. Hay unas pequeñas tasas de admisión y nosotros siempre recomendamos realizar una prematrícula una vez se ha admitido al estudiante, es decir, que se ha comprobado que tiene las condiciones para poder cursar los estudios, que son una prematrícula de 1.000 euros. Esos 1.000 euros, naturalmente, no son a fondo perdido, sino que son una parte de la matrícula completa. Simplemente es como un anticipo que garantiza al estudiante que tiene su plaza reservada entre estas 25. Además, desde hace ya bastantes años, estamos dando un premio a los mejores estudiantes en un número de premios que responde a una ratio de un premio por cada 5 estudiantes, es decir, que terminen ese curso académico, el máster. Por tanto, eso significa que si un curso académico pues hay realmente 25 estudiantes que terminen el máster, habrá 5 de ellos que recibirán 1.500 euros en metálico de reembolso al terminar el curso, puesto que habrán sido los que mejor han desarrollado los estudios del máster.
Les hago notar que es una proporción relativamente alta respecto al conjunto pues, de personas matriculadas, con lo cual les animo, si ustedes también son personas que están acostumbradas a estudiar y sacar buenas notas, pues bueno, tiene una buena probabilidad de que una parte del coste del máster se les reembolse. Nosotros preferimos esta estrategia a otros estudios donde se da una ayuda en función de las condiciones de entrada, de las calificaciones, antes de acceder al máster. Como nosotros no nos gusta esta otra opción, puesto que en diferentes países, en diferentes estudios, a veces las notas pues se dan notas más altas o más bajas, es más exigente o menos, y nos parece poco justo, en cambio nos parece mucho más justo y adecuado, además de que es un estímulo para desarrollar el máster con una intensidad mayor y con unas ganas de aprender y de hacerlo lo mejor posible, pues esta repartición de los premios al terminar el máster entre los estudiantes que han conseguido las mejores calificaciones. El plan de estudios consta de una serie de módulos. La mayoría de ellos son obligatorios, pero hay dos módulos que son optativos, uno de más especialización en sistemas de información geográfica y otro módulo de más especialización en teledetección. Ahora voy a comentar un poco estos módulos. Es importante señalar que los dos módulos optativos, que no están todavía en pantalla, vendrán en la siguiente diapositiva, dado que las clases se imparten siempre en la misma aula, este aula con ordenadores, para que pueda ser en todo momento durante todo el curso teórico-práctico, es decir, se va al ordenador siempre que se necesita y se vuelve a la pizarra siempre que se necesita, sin solución de continuidad. Por tanto, lo que estoy transmitiendo es que como las clases se dan siempre en la misma aula, en realidad las asignaturas optativas, cuando se está impartiendo una, no se está impartiendo la otra. Con lo que de manera totalmente gratuita un estudiante que quiera, porque disponga de suficiente tiempo y de más curiosidad, etcétera, puede asistir a las clases de la otra especialidad, con lo cual pues, se va a enriquecer su formación, pudiendo pues, asistir de oyente a todas las asignaturas de la otra especialidad, lo cual por el mismo precio pues, no deja de ser pues, algo realmente que creemos que es interesante y una riqueza adicional que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. El primer módulo, el M1, que lleva por título Ciencia de la Información Geográfica, Teledetección y SIC, es un módulo para introducirnos en nuestra disciplina, en la ciencia y la tecnología de la información geográfica, y está constituido por una serie de asignaturas, desde una asignatura de fundamentos de SIC, extensa, donde vamos a hablar de modelos de datos, de formatos, de operaciones de análisis de primer nivel, etcétera, etcétera. Va a haber una asignatura de composición e impresión de documentos cartográficos. A lo mejor algunos de ustedes ya vienen de formaciones donde esto lo han trabajado muy a fondo. Esta es una asignatura más corta, pero es imprescindible porque la expresión cartográfica es nuestro idioma de expresión y cualquier estudiante del máster pues, tiene que ser capaz de hacer un mapa pues, con los criterios convencionales de escala, de expresión cromática, etcétera. Y por eso hay una asignatura para aprender bien a presentar un mapa. Hay otra asignatura de visión sinóptica de la teledetección, que es como si fuera, no me malinterpreten, una asignatura en miniatura de toda la parte de teledetección del máster. Es una asignatura donde se da mucha terminología, se da una panorámica desde la captación con los sensores, tipos de sensores principales, tipos de procesamiento principal, para de alguna manera ver lo que acabo de decir, una visión sinóptica, una panorámica de lo que es la teledetección, la clasificación de las imágenes, la obtención de datos continuos, etcétera, y para que el estudiante cuando termine esta asignatura ya esté preparado para poder abordar una a una las asignaturas ya mucho más detalladas y profundas que va a cursar a partir de ese momento. Como por ejemplo la siguiente de plataformas y sensores. Es decir, ya en la siguiente asignatura de plataformas y sensores va a comprender que no es lo mismo pues una plataforma aeroportada que una plataforma en órbita, que de las plataformas en órbita pues hay diferentes tipos de órbitas y que eso tiene que ver con la resolución de las imágenes, con el tiempo de revisita, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, en esta asignatura se verán los diferentes tipos de sensores. No es lo mismo un sensor activo que un sensor pasivo, un sensor que
lanza información sobre el territorio, recoge su retorno y en función de ese retorno que recoge, pues se puede interpretar qué es lo que había en ese territorio, que un sensor pasivo donde a través de la reflexión de la luz solar o a través de la emisión de luz nocturna en ciudades o en zonas de explotaciones petrolíferas o de emisión térmica en lugares donde pues, realmente pues, la radiación natural de la Tierra es más alta o más baja y eso tiene que ver con la evapotranspiración, tiene que ver con los balances energéticos de todo el planeta, etcétera, pues todo eso se tiene que comprender en función del tipo de sensor, ¿no? Y esos sensores tampoco son iguales si los tenemos en un dron, que si los tenemos en un avión o si los tenemos en una plataforma espacial. Todo esto se va a estudiar a fondo en esta asignatura, que va a continuar complementando este primer módulo con la asignatura de geodesia y sistemas de posicionamiento, donde vamos a entender que realmente no es lo mismo un datum que otro datum, vamos a entender eso qué implicaciones tiene, vamos a entender pues eso qué implica desde un punto de vista de cuando se utiliza un GPS, por decirlo en palabras habituales, pero que en un entorno ya más formal, pues es un GNSS, un sistema de navegación para posicionarnos, para poder navegar. Y en esta asignatura pues vamos a entender las diferencias de todos estos conceptos que he dicho y muchos otros y a utilizar pues las redes de satélites que nos dan posicionamiento, sea la norteamericana Navstar, sea la europea Galileo, sea GLONASS, etcétera, etcétera, sea BeiDou. Esta asignatura va a ir seguida de una asignatura de principios de cartografía, donde vamos a hablar de qué tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista cartográfico, de si las proyecciones conservan el área, conservan las distancias, conservan las formas, los ángulos, etcétera. Vamos a estudiar todos estos tipos de proyecciones, que no son las mismas si estamos trabajando en un entorno mundial o si estamos hablando de un entorno continental o si estamos hablando de un entorno mucho más local en un país o en una zona concreta, etcétera. El módulo termina con una asignatura de fotogrametría donde vamos a ver cuáles son los principios de una de nuestras subdisciplinas madre, que fue cuando empezamos por la combinación del invento de la fotografía con el descubrimiento de cómo poder sustentar una plataforma en el aire y tomar estas imágenes y encadenar estas imágenes a través de un plan de vuelo y con todo esto y con los principios de la fotogrametría, teniendo en cuenta la paralaxis, teniendo en cuenta la superposición de diferentes imágenes, etcétera, cómo se puede reconstruir el relieve, bueno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo lo que se estudia en la asignatura de fotogrametría, que es uno de nuestros pilares, porque la geometría es algo muy importante en la información geográfica. La información geográfica es información espacial, es situada en un lugar, es información temática, que nos dice qué hay en aquel lugar desde muchos puntos de vista, la temperatura, la pluviometría, la elevación, la cubierta del suelo, etcétera, pero también es información temporal. Todo eso no ocurre no está estático a lo largo del tiempo en general, sino que va evolucionando. Y es por eso que es tan importante la teledetección y los sensores sobre el terreno van tomando datos, porque de esta manera nosotros a lo largo del tiempo vamos recabando los datos y podemos ver qué dinámica tiene el territorio de recuperación de un incendio, de desforestación de una zona, de aumento o disminución de los contaminantes en una zona acuática, etcétera, etcétera. O, por hablar de una aplicación estrella de la teledetección, que es la meteorología y la climatología, pues ver cómo están cambiando estas situaciones de las masas atmosféricas que están alrededor de nuestro planeta. En este segundo módulo de procesamiento de imágenes de teledetección, vamos a estudiar las bases para poder explotar, extraer, exprimir toda esta información que existe en las imágenes de teledetección. Pero para poder hacerlo, un buen profesional tiene que conocer los principios de geometría ya de las propias imágenes, no solamente los principios generales de geometría a través de la geodesia, de la cartografía, de la fotogrametría que hemos dicho antes, sino tiene que entender que un satélite en una determinada órbita, con un avión, etcétera, pues genera unas imágenes que no se tienen que corregir de la misma manera.
porque si no se corrigen bien, resulta que luego las cosas no están en su sitio, y si las cosas no están en su sitio no vamos a poder recuperar los datos en el lugar preciso y ni vamos a estar entendiendo qué está ocurriendo. Por tanto, en esta asignatura vamos a entender bien qué técnicas se utilizan para cada tipo de imagen, para una imagen de radar, para una imagen aérea, para una imagen de satélite, etcétera. Y todo esto, además, igual que ya habrá ocurrido en asignaturas previas como geodesia o como especialmente plataformas y sensores, no va a ir a cargo de un único docente, porque es difícil realmente, por no decir casi imposible, tener unos docentes de tan alta calidad como los que tenemos en este máster, pero que sepan de todo. Entonces, como pueden imaginar, no es lo mismo una persona que está especializada en microondas pasivas que una persona que está especializada en sensores basados en LIDAR, o sensores basados en la reflexión de la luz solar sobre la superficie de la Tierra. Cada tipo de sensor pues tiene sus características y la geometría tampoco es igual. Una imagen de radar no se trata de la misma manera geométricamente que una imagen óptica o que una imagen térmica. Al mismo tiempo, una vez tenemos la imagen colocada en su sitio, pues hay unos principios físicos que nos explican realmente cómo tenemos que interpretar esos datos, esos numeritos que hay en las imágenes, realmente qué son y cómo hay que hacerlo para poder hacer un uso de nuevo profesional, distinguiendo algunos de los términos que ya he comentado antes, o otros como pueden ser la reflectancia, o otros términos y saber qué significa que una radiancia es una radiancia espectral o que sea una radiancia no espectral, etcétera. Términos que ahora a lo mejor probablemente les suenan un poco extraños o alejados o tal vez en excesivo de matiz, pero les aseguro que si uno no entiende este tipo de cosas y no se lo explican bien, luego no entiende bien qué es lo que tiene que hacer con las imágenes. Finalmente, el módulo se complementa con la corrección radiométrica de estas imágenes, es decir, las imágenes tal como se captan, pues pueden tener una serie de interferencias por el estado de la atmósfera, por los ángulos de iluminación, por los ángulos de visión del sensor. El relieve también interviene en ello en muchos casos, etcétera, y esto en la corrección radiométrica, es decir, de la medida de la radiación, la corrección radiométrica, pues es lo que vamos a estudiar para conseguir que las imágenes pues nos proporcionen unos valores el máximo de limpios de estos efectos que normalmente pues uno no desea. En el módulo 3 de análisis espacial vamos a tener 3 asignaturas. Una primera de análisis en SIG, donde vamos a ir ya mucho más allá de lo que hemos visto en la asignatura de fundamentos de SIG y vamos a abordar aspectos de análisis mucho más a fondo, teniendo en cuenta técnicas geoestadísticas, combinaciones de capas de naturaleza muy distinta, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar pues, también artículos recientes en la literatura científica que nos aportan también nuevas visiones y que nos van a enseñar que lo que se hacía hace unos años de una manera ahora se hace de otras maneras, etcétera. Una segunda asignatura es una asignatura de modelos digitales del terreno, en el sentido amplio, es decir, un modelo digital del terreno es el que nos proporciona cualquier variable que se pueda regionalizar en función de sus coordenadas y, por tanto, aquí vamos a estudiar pues tanto pues, modelos que nos van a dar elevaciones, que nos van a dar alturas sobre el suelo, que nos van a dar temperaturas, pluviometría, evaporación, índices de erosionabilidad, etcétera. Y en esta asignatura no solamente vamos a estudiar las aplicaciones de cómo calcular pues, mapas de radiación solar o lo que sea, sino que sobre todo también vamos a ver cómo se generan estos modelos. Y aquí vamos a hacer un estudio profundo sobre las técnicas de interpolación espacial, sistematizando, y para que el estudiante entienda bien que no es lo mismo cuando tiene puntos de origen que están irregularmente distribuidos, como pueden ser estaciones de un inventario forestal o estaciones meteorológicas, o incluso datos de láser aeroportado, de LIDAR, que son diferentes de cuando tienes puntos regularmente distribuidos o cuando tienes líneas, como por ejemplo isolíneas o líneas de ruptura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Curvas de nivel, etcétera, y también pues, hacer los procesos contrarios, de obtener de nuevo curvas de nivel a partir de datos que has interpolado con observaciones de teledetección, etcétera. Es decir, esta asignatura nos va a permitir tener realmente una confianza en que comprendemos muy bien todas las técnicas de análisis espacial, por técnicas totalmente clásicas como inverso de la distancia, hasta técnicas muchísimo más avanzadas como son estadísticas de vecindad, pues splines, etcétera.
Finalmente, el módulo se complementa con una asignatura de interferometría que nos permite, a través de datos de microondas activas, de radar, obtener el relieve terrestre e incluso pues, pequeñas variaciones que muchas veces se deben a riesgos geológicos por fenómenos de subsidencia, etcétera, a partir de observaciones simultáneas o casi simultáneas de datos con alguno de los sensores del tipo que acabo de comentar. Para continuar con los módulos del máster, tenemos un módulo 4, que ya será el último de los módulos convencionales obligatorio, que es un módulo que lleva por título Obtención de Información Geográfica. Aquí tenemos solamente dos asignaturas, una larga y muy completa, donde vamos a estudiar métodos estadísticos multivariantes para poder sacar la información de esas imágenes que, observen ustedes, hemos tratado pues, a través de un tratamiento geométrico de primer nivel, de un tratamiento radiométrico de primer nivel, y que por tanto hemos tenido con mucho cuidado en que realmente la información ya sea de muy buena calidad, y a partir de ahí vamos a extraer esos datos. Pero lo que aprendamos de los métodos estadísticos multivariantes para sacar información de imágenes de teledetección también es de aplicación, naturalmente, para cualquier tipo de análisis espacial de otros tipos de datos. Es decir, lo que aprendemos aquí de técnicas de clasificación convencionales, de aprendizaje automático, de machine learning, de deep learning, etcétera, pues se puede aplicar también a otros tipos de conjuntos de datos que vengan pues, de datos socioeconómicos, etcétera. Es decir, que aquí de lo que se trata es de aprender cómo trato datos estadísticos multivariantes, es decir, que tengo varias variables para una misma posición en el territorio, varios aspectos medidos, y con eso cómo puedo agruparlos o cómo puedo derivar nuevas variables por cálculo, naturalmente, dando un indicador del error, de la exactitud, y distinguiendo entre tipos de exactitudes más interesantes para el productor, para el usuario, etcétera, etcétera. Es una asignatura realmente fascinante para realmente tener un criterio correcto respecto a cómo procesar los datos para obtener esa información final. La asignatura se complementa con una asignatura de fotointerpretación más corta, pero necesaria, puesto que sería papanatas por nuestra parte considerar que los ordenadores pueden sacar toda la información y que el cerebro humano, juntamente con la observación con el ojo y la experiencia, no son capaces también de aportar otro tipo de extracción de datos de las imágenes. Por tanto, la fotointerpretación también es algo que tiene que formar parte del equipaje de cualquier persona que salga de nuestro máster, porque cualquier imagen que esta persona vea, esta persona tiene que ser capaz de interpretarla y de entender qué es lo que está viendo en función del momento del año, de las regiones espectrales que se han utilizado para formar aquella imagen, etcétera. Y llegamos ya a los dos módulos optativos o alternativos, si quieren llamarles así, pero que recuerden que se pueden cursar los dos porque no se imparten en el mismo momento en el tiempo. Y en el primer lugar tenemos el módulo 5 de formación avanzada en sistemas de información geográfica, donde vamos a profundizar en bases de datos relacionales, las programaciones en SQL y extracción de datos en bases de datos complejas. También se va a estudiar casos de uso de implementaciones en sistemas de información geográfica. Van a venir personas expertas que tienen la responsabilidad pues, de un aeropuerto, de un puerto, de un parque natural, etcétera, y de cómo se organiza la información en un contexto SIC, en ese contexto, en unos bomberos, etcétera. Las dos asignaturas que siguen para este módulo de especialización son estándares para geoservicios distribuidos, es decir, todos estos geoservicios que nosotros podemos dar hoy en día en Internet, de proporcionar pues, datos de imágenes, de modelos de elevaciones, de cartografía de todo tipo, se tienen que distribuir, pero se tienen que distribuir de manera ordenada conforme a unos estándares. Si no, lo que vamos a conseguir es que se vean unos cromos muy bonitos en la pantalla, pero que eso no va a poder ser interoperable, es decir, no vamos a poder utilizar la información de unos servidores para combinarla con la información de otros servidores
de manera útil a los usuarios. Por tanto, los estudiantes que opten por este módulo y por esta asignatura en concreta van a aprender de la mano de los principales de las principales figuras internacionales en este ámbito, y esto no es por hablar, pero uno de los profesores pues lleva ya 20 estándares internacionales del Open Geospatial Consortium, de la ISO, de la Organización Internacional de Estándares, etcétera, lo cual quiere decir no solamente que se sabe mucho del tema, sino que además se ha tenido que discutir mucho para lograr el consenso para que estos estándares sean aceptados por la comunidad internacional. Todos estos conocimientos se complementan con una última asignatura para publicar estos datos en Internet. ¿Cómo hay que hacerlo para publicarlos? Y en la asignatura se hace un pequeño ejercicio para ver que uno es capaz de colgar los datos en Internet y que luego desde otro lugar, desde su casa, por ejemplo, pues, o desde casa de un amigo, pues puede ver realmente aquel servidor gracias a un navegador que ha programado con unas funciones básicas y que naturalmente pues, se pueden desarrollar más si uno tiene más interés. El módulo 6, el último módulo convencional, es también optativo y alternativo al anterior, y es el que permite la especialización en teledetección. Es una formación avanzada en teledetección que cubre los diferentes ámbitos que podemos imaginar, es decir, a través de unas asignaturas que llevan por subtítulo técnicas y ejemplos. Vamos a ver las técnicas y ejemplos de teledetección en meteorología y, naturalmente, consecuentemente también en climatología, es decir, todos los tipos de sensores y los procedimientos específicos para sacar el partido para aplicaciones en meteorología y climatología, también en oceanografía, pues temperatura, etcétera, etcétera, de las aguas, en geología también, temas de innovación, temas de riesgos geológicos, etcétera, y de vegetación y usos del suelo, todo lo que son pues, cartografía de vegetación, de cambios de cubiertas, etcétera, a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos un módulo, que es el módulo 7, que es el último, que es el trabajo final de máster, o TFM, donde el estudiante tiene que realizar un trabajo que va a necesitar ser evaluado a través de una comisión, de un tribunal, que va a poder hacer en una exposición pública pues, las preguntas oportunas tras la exposición del estudiante para ver qué nivel de profundidad se ha obtenido, qué nivel de interés tiene el trabajo, cómo de bien se han abordado las dificultades, etcétera, etcétera. El trabajo final de máster es un trabajo muy abierto en nuestro máster y podemos aplaudir y dar la bienvenida a posibles convenios de colaboración y prácticas extracurriculares que permitan al estudiante obtener materiales de instituciones, de empresas que le interesen especialmente. Nosotros vigilamos que todo eso funcione bien, que pueda ser un trabajo que tenga sentido. Y aquí tienen una serie de ejemplos, entre muchos otros, donde nuestros estudiantes pues, muchas veces cursan pues, sus TFM, sean departamentos de nuestra propia universidad o de otras, o el CREAF, que es uno de los centros de referencia en ecología y medio ambiente, no solamente aquí en Cataluña, sino internacionalmente. Ha sido reconocido 2 veces con la distinción Severo Ochoa, etcétera, o en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, que son las instituciones que gobiernan estos ámbitos geográficos, y en otros centros de investigación como el IDR de la Universidad de Castilla-La Mancha, o en empresas como EMAPS, Exodronics, APSIS, otros consultores de TIC, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Barcelona Ecología, etcétera, etcétera. Es decir, se puede ir a muchos lugares o venir con una propuesta que provenga de sus universidades de origen o de sus empresas de origen o de una administración donde ustedes están trabajando y que les da el permiso o incluso les ayuda económicamente para que vengan a cursar nuestro máster para aumentar su formación, y entonces podemos buscar el encaje para que el trabajo de final de máster sea algo que tenga interés para aplicación en el lugar donde están trabajando o donde han estudiado anteriormente. Antes de ir ya apuntando hacia la recta final de mi exposición, me gustaría decir algunas palabras sobre lo que significa formar expertos en la época de la inteligencia artificial.
Tal vez ustedes tengan esta percepción de que uno se puede preguntar qué sentido tiene que yo me ponga a estudiar si parece que la IA pues, es capaz de hacerlo prácticamente todo, ¿no? Y realmente nada más lejos de la realidad. Las necesidades crecientes de información geográfica, de su análisis, etcétera, sea en empresas, en administraciones, sea en universidades, en centros de investigación, etcétera, pues necesitan que haya personas que sepan utilizar todas esas herramientas con conocimiento, y ya les he estado exponiendo todo el plan de estudios para que vean que realmente es un plan de estudios muy pensado para que realmente la persona lo entienda bien, porque esta persona luego tiene que saber interpretar cualquier cosa, incluso información que se puede haber apoyado en inteligencia artificial. Entonces, me gustaría mostrarles que la automatización, la confianza ciega en métodos modernos, entre comillas, puede llevar a datos de baja calidad. Aquí les voy a enseñar unas diapositivas de un mapa producido por la Universidad de Maryland, una universidad prestigiosa, y vamos a comparar estos resultados, que pueden bajar ustedes mismos de Internet y compararlo con las ortofotos rojo color de la zona de Barcelona. Entonces van a ver que es evidente que la zona cartografiada, por esta universidad prestigiosa, pues en muchos lugares del mundo, entre ellos pues nuestro país, pues resultan unos mapas que realmente distan mucho de ser satisfactorios por más que se hayan utilizado técnicas pues avanzadas en teoría, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que haya alguien detrás que sepa hacer el afinado de cualquier tecnología, de cualquier método. Sería como si alguien se pusiera ante un piano de cola estupendo de una marca fantástica, pero ese piano estuviera desafinado. Entonces, naturalmente, si no sabes afinar el instrumento, si no sabes realmente cómo pulsar bien las teclas, realmente el piano puede ser estupendo, pero la música seguro que no va a sonar bien. Pues aquí ocurre lo mismo. Observen, este es un ejemplo de este mapa, esto es la ciudad de Barcelona. ¿eh? Y aquí ya tenemos una montaña con una vegetación, etcétera. Este es el mapa que ustedes pueden ver para el año 2015, por ejemplo, con esta leyenda, que además es una leyenda relativamente sencilla. Aquí tienen la fuente y el TIFF que se descargó, etcétera. Pero resulta que cuando uno mira cómo es esta zona en realidad, esto es una fotografía tomada desde un avión en rojo cercano, rojo y verde, que son los colores que se han utilizado para hacer esta combinación de color. Ya nos damos cuenta de que esto no es verdad. Es decir, fíjense ustedes que esta categoría de build-up, de zonas construidas, pues sí que es verdad que hay zonas que están muy construidas, pero aquí vemos que tenemos toda una zona que no está construida. Aquí tenemos un parque, aquí tenemos pues, la montaña de Montjuïc con toda una zona pues, muy extensa, y si vamos arriba y abajo nos damos cuenta que estas zonas que ya se ve que aquí hay vegetación, aquí, etcétera, si vamos adelante y atrás, pues prácticamente no queda nada de esto. Además, nos podemos dar cuenta de que esta urbanización de aquí, pues realmente está muy sobredimensionada, y además nos podemos dar cuenta de que en todas estas zonas de por aquí que están en azul, como si estuvieran llenas de edificios, porque es lo que nos dice la leyenda, pues fíjense ustedes que realmente aquí no hay edificios. Están viendo lo que hay una simple carretera. Y esto está mal, está claramente mal. ¿Vale? Y esto es algo que está publicado en Internet y que todo el mundo pues de alguna manera pues se enorgullece de decir, mira qué bien, qué bonito, que es lo que estamos haciendo para todo el mundo, unos mapas. Pues no, pues esto necesita de gente como ustedes que quieran estudiar en serio para realmente poder trabajar bien, y no obtener algo así y tener pues el atrevimiento de colgar información de este estilo. ¿Vale? Por otra parte, me gustaría enseñarnos un último ejemplo. Este es sacado de un proyecto que se llama Dynamic World Data, que lo produce pues, Google, que no será alguien que parezca que no saben lo que hacen, en colaboración con la National Geographic Society y un instituto que es el World Resources Institute. Y entonces en este caso pues, nos proporcionan un near real time, mapas esto está copiado directamente de su página web, ¿no? Con pues, a powered approach, maravilloso, nuestra profesión de inteligencia artificial, computations are performed on the fly, y tal, estupendo, una leyenda de nuevo demasiado sencilla, 9 clases para nuestros propósitos en general, pero bueno, y utilizan datos Sentinel-2 con una resolución de 10 metros. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado en este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos, pueden ir a esta página web y tal. Este es un mapa que se le puede pedir para el enero de 2022. Aquí tenemos pues, la fecha inicial y final, desde el 1 de enero hasta el
perdón, lo tenemos aquí hasta el 1 de febrero, perdón, está la fecha al revés, como es costumbre, en aquellas tierras, y aquí tenemos la leyenda que les decía. Claro, viendo esto, con estas clases de water, aquí, por aquí, pues uno diría, pues aquí es una zona con muchos lagos, etcétera, pues, y aquí hay las zonas, pues, con muchísima urbanización, porque son las zonas, pues, que están construidas. Vale, muy bien. Entonces, a mí se me ocurre para este mapa, tengo este mapa de 2022 en enero, le digo, oye, ¿me puedes enseñar cómo era esta zona? Pues en abril del mismo año, de 2022, y entonces me doy cuenta de que ha ocurrido esto. Voy adelante y atrás y veo que esto es totalmente distinto. ¿Qué está ocurriendo, no? Porque resulta que si se fijan aquí, había unas zonas urbanas, ¿m? Que han desaparecido. ¿Qué ha pasado? Ha venido aquí una aspiradora gigante y se ha llevado todas estas ciudades o pueblos que estaban aquí, ¿no? Además, nos podemos dar cuenta también que en las categorías, que aquí hay una categoría de Snow and Ice, pues fíjense pues, que nos están diciendo que hay unas zonas, no sé, por el color, por lo general lo llegan a apreciar, que aquí pues, hay zonas con hielo y nieve, que es, teniendo en cuenta que esto está pues, a unos 150 kilómetros de Barcelona, pues ya se imaginan pues que no es el caso al nivel del mar, pues que ocurre aquí, no es una zona donde prácticamente nunca nieve, pero es que además, ¿qué ha ocurrido con toda esta agua que había aquí? Pues esto ha desaparecido el agua y pues no, pues simplemente está mal hecho. Aquí tienen la fotografía tomada del mismo año, 2022, a 25 centímetros, y ven que aquí no hay lagos, nada que se le parezca, ninguna inundación, sino que hay una serie de montañas y esto está muy mal cartografiado, como ven. Se pueden dar cuenta perfectamente. ¿Vale? Y que aquellas zonas que decía que había hielo y nieve, pues lo que son zonas que realmente son zonas que si se acercaran ustedes aquí, que se puede llegar con una carreterita que se llega, pues en realidad son zonas que hay piedra desnuda, donde no hay vegetación, etcétera, y el sistema lo está confundiendo totalmente. ¿Mm? Está lleno de errores, son unos mapas horribles. Pero bueno, como además fíjense en los bosques, o sea, aquí resulta que ha ocurrido, los árboles han aparecido y desaparecido, o sea, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Pues lo que está ocurriendo es que esto no se está haciendo con cuidado, por más que sea, se está haciendo con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Cuidado que no estoy diciendo que con la inteligencia artificial no puede servir para que nos ayude a hacer cosas interesantes. Nosotros explicamos cómo utilizar herramientas de aprendizaje automático, etcétera, etcétera, pero siempre hay que tener un ojo echado sobre las imágenes para poder sacar el provecho adecuado y que no no nos pasen entre las piernas pues estos goles, ¿no? Que les había enseñado de dos instituciones pues que parecería que no esperaríamos a un resultado así. Es decir, nuestra apuesta es que los profesionales que salen de nuestro máster, con ya muchos cursos a sus espaldas, es que realmente nunca estén encabezando unos estudios que den lugar a productos como estos que les estoy enseñando. ¿De acuerdo? Aquí tienen algunas ilustraciones de trabajos que han hecho nuestros estudiantes con drones, con un sistema GNSS de posicionamiento, con su diana para una perfectísima exactitud de posicionamiento, para medidas con un espectroradiómetro, con este aparato que lee pues, la respuesta, o esto, en este caso pues, de diferentes tipos de materiales geológicos y se compara pues, con los que vemos con un satélite. Aquí con datos de láser, de lidar, pues viendo pues, la altitud donde se distinguen pues, los edificios respecto a la zona más baja o los árboles. Ya se ve que hay zonas con los árboles mucho más altos, más bajos, pero es que la gracia es que si te pones una vez procesado encima de cualquier punto de estos tan minúsculos, pues te está diciendo qué altura tienen esos edificios, estos árboles, etcétera, ¿vale? Por cualquier lugar. Aquí tenemos otro ejemplo de otro trabajo de una persona que le interesó ver el diseño de nuevas líneas de autobuses en el área metropolitana de Barcelona, teniendo en cuenta pues, un análisis que considerara pues, el índice de renta, el índice de escolarización, etcétera, y donde pues, no había líneas de autobús que pudieran ayudar a la población a tener acceso pues, a esa movilidad tan necesaria para poder desarrollar una vida lo más completa y con oportunidades para todo el mundo. Aquí tenemos una imagen tomada con un dron y la clasificación obtenida con esta imagen. Aquí tenemos un servidor muy complejo, muy completo. Ya ven, pues, de diferentes tipos de datos estándar, etcétera, realizada también por un estudiante. Aquí otros estudiantes pues tomando datos, poniendo lonas para hacer vuelos y poder tomar pues los datos de, en este caso,
pues, de temperatura de unos cultivos para ver si tienen un estrés hídrico o no. Aquí tenemos otro estudio pues, de cartografía de perímetros de zonas incendiadas, y aquí otros estudios que en este caso pues, tienen que ver con resultados de clasificación de almendros y de pistachos, con diferentes tipos de técnicas. Otro trabajo, pues en este caso, pues de una parcela donde se deja entrar el ganado para que paste y luego se le pesa antes y después para ver cuánto ha comido y intentar poder deducir el engorde que se ha producido en función de lo que ha comido, teniendo en cuenta que las imágenes de antes y después, es decir, después del egreso del ganado, pues que ya se ve en la imagen que aquí falta muchísimo material porque es lo que se ha comido el ganado. Y entonces, a partir de aquí, pues poder hacer modelos pues para alimentar mejor a las reses, etcétera. O finalmente, pues estudios como este, pues que metro a metro, pues podemos ir teniendo, pues no solamente la altura, sino el día, el mes, el año, la calidad, que unos datos de láser nos pueden identificar, pues desde edificios muy altos hasta, como ven aquí, a lo largo de esta avenida de aquí, pues los arbolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ello, pues no es un cromo de colores, sino que realmente es todo una continuidad de datos continuos, igual que estas gradas del estadio en este caso del Fútbol Club Barcelona, etcétera. El profesorado, en un 76%, está constituido por doctores y los que no lo son, pues son docentes de primera línea en el ámbito profesional, gente que trabaja en empresas con una larga experiencia y además la mayoría son catedráticos, que en nuestro país significa, a diferencia de otros países, aquí un catedrático es la máxima figura de la escala pues, docente en las universidades. Y aquí pues ven los diferentes centros de los cuales provienen nuestros docentes. Ven que no solamente es nuestra universidad, la UAB, sino que también de la Universidad de Barcelona, de la Politécnica de Cataluña, del Institut Cartogràfic, de la Diputación de Barcelona, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el principal órgano de investigación del Estado español, y de otros centros de investigación, públicos, privados, de empresas, etcétera, de empresas tan importantes como Aigües de Barcelona, Synectic, etcétera. Es decir, como ven, hay un elenco de profesorado que no está aquí por capricho de variedad, sino que está porque realmente sería prácticamente imposible que algún departamento universitario tuviera gente realmente experta como gente de una universidad politécnica en temas de radar, o que tuviera gente realmente experta en cuestiones ecológicas de primer nivel o de temas de lanzamiento de sensores. Tenemos personas también, actualmente no está esto actualizado, lo olvidé actualizar, pues de la Agencia Española del Espacio, etcétera. ¿Vale? Además, pues tenemos profesorado que es el séptimo científico más citado del mundo en ciencia de la información geográfica, según datos objetivos de GIS Science en Google Scholar, o el 27º en Earth Observation, en observación de la Tierra. Y también tenemos pues personas que han trabajado en misiones de teledetección, con lanzamientos de satélites de mucho éxito, personas que están en importantes empresas de psique y de drones en Cataluña, personas con responsabilidades en parques naturales de gran extensión. Aquí sí que puse la actualización de la Agencia Espacial Española. Y profesorado que ha conseguido distinciones como 5 distinciones Icaria Academia, que es la máxima distinción para los profesores universitarios en Cataluña, la medalla Gardels del Open Geospatial Consortium, presidencia del IECUBO, de la Geoscience and Remote Sensing Society, el premio de Medio Ambiente de la Generalitat, el premio Duran Frey de Investigación, el premio de Barcelona de Tecnología, el European Information and Technology Prize, ser presidente de sección de la European Geoscience Union, etcétera. Es decir, que realmente, como ven, son personas que están en la primera línea de la ciencia y la tecnología de la información geográfica. El director científico, quien les habla, y una parte importante de los docentes del máster, además forman parte de la red internacional Copernicus Academy, que se dedica pues, a promover precisamente la docencia basada en teledetección de primera calidad. Además, pues otros
Otros docentes son técnicos, tienen cargos de responsabilidad en diputaciones, en ayuntamientos o en prestigiosas instituciones como el ya ha comentado el Instituto Cartográfic y Geològic de Cataluña. Además, como ya he dicho también, pues tenemos profesorado que ha participado directamente en 18 estándares internacionales, otros en otros más, etcétera, que suman más de 20, y la mayoría han participado o dirigido proyectos internacionales tanto en Europa como en Estados Unidos o en Latinoamérica, muchos proyectos internacionales. En las últimas décadas, pues las publicaciones en teledetección, en SIG, etcétera, en cartografía, pues realmente no han parado de crecer. Por tanto, merece la pena poner vuestra formación en manos de protagonistas de esta nueva era de información geográfica que cambia continuamente y que es importante prepararse para este cambio de la mano de la gente que está realmente también articulando este cambio y siendo protagonista de él, para que vosotros lo podáis ser el día de mañana. En cuanto a los orígenes de nuestros estudiantes, podéis ver aquí pues, que realmente a lo largo de estos años pues, provenido pues, de los más variados orígenes. Y un poco de trayectoria. Este máster empezó en el curso 94-95, en la primera edición, entonces lo hacíamos el máster año sí, año no, en el contexto del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, como título propio. Luego, en 2006, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña viró hacia unos intereses más relacionados con cosmología y otros ámbitos de ciencia del espacio, y la parte de observación de la Tierra, y sí, pues se decidió que era una buena idea que fuera la UAB que tomara la continuidad de estos estudios durante los primeros años como título propio, y desde ya hace pues, muchos años, desde el año 2014, como título oficial. Fuimos el primer máster en de este tipo de estudios, en el 94-95 del país, y además fuimos el primero que obtuvo el reconocimiento de máster oficial, lo cual pues, también da una idea pues, de la calidad de los estudios. Han pasado desde que está en la UAB, pues más de 400, casi 500 estudiantes de 26 nacionalidades y de las disciplinas más diversas, como ya he comentado. Y laboralmente, pues tenemos personas que se han doctorado en diferentes países europeos y latinoamericanos, en las principales instituciones públicas y grandes agencias, como tienen aquí. Tenemos personas pues, trabajando en la Agencia Europea del Espacio, en la Agencia Europea de Medio Ambiente, en departamentos de la Generalitat, de gobiernos autónomos, de ayuntamientos, de universidades de países europeos, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ministerios de los más variados objetivos, agencias cartográficas, etcétera, personas que se han abierto camino como autónomos y personas que han ido a trabajar en centros de investigación del CSIC, como decía antes, que es un lugar donde muchos de ustedes pues, pueden desarrollar pues, sus trabajos de final de máster, y otros centros pues, prestigiosos como estos que están aquí, o en empresas pues, igualmente prestigiosas y algunas con un larguísimo recorrido, como pues, Trabajos Catastrales en España, que es una empresa con un larguísimo recorrido. ¿Vale? Y otras internacionales, como ven aquí, y que para no aburrirles, pues no voy a leer. Antes de terminar, me gustaría anunciar que en los próximos días vamos a ofrecer una lección magistral para aquellos estudiantes que quisieran tener interés en asistir a una clase. Va a ser una clase distinta de las del máster, porque, como es lógico, pues no puede ser una clase interactiva, puesto que los estudiantes no han estudiado todavía, pero sí que se puede asistir y ver todo esto que ahora he comentado, pues verlo de una manera pues, práctica, y también desde un punto de vista de los conceptos teóricos, tener como saborear una pequeña introducción, pero interesante sin duda para ver cómo podemos abordar los datos espaciales, para analizarlos, para ver qué ocurre sobre el terreno, etcétera. Si se apuntan ustedes y proporcionan su correo electrónico, recibirán información por si quieren asistir, pero naturalmente es algo totalmente voluntario y complementario a lo que he estado explicando. Aquí tienen pues más referencias, y por mi parte esto es todo, y quedo a su disposición juntamente con mi compañera Cristina, que también está asistiendo a la reunión, para responder a los aspectos que hayan ustedes escrito en el chat o que quieran plantear verbalmente. Les ruego que en tal caso pues también se presenten con su nombre y de qué país provienen, porque bueno, es algo realmente más humano y más agradable. Muy bien, pues vamos allá.
Muy bien, muchas gracias. Primero de todo, buenas tardes. Me llamo Álvaro y soy geólogo graduado en la UAB. Y pues bueno, yo quería preguntar que como se trata de un máster tan interdisciplinario, pues qué tan importante o qué tan, no sé, empinada, por así decirlo, es la curva de aprendizaje respecto a algunos conceptos que quizá no todos hayamos tratado, como puede ser, por ejemplo, la programación, o quizá unas matemáticas muy complejas, el cálculo, quizá una estadística ya más avanzada, por ejemplo. Ujú. Bien. Y pues, sí, sí, perdón. No, no, Gracias. adelante. Es una pregunta que muchas veces las personas que quieren cursar el máster se realizan. Es muy, muy normal preguntarse esto. Voy a responder de una manera muy clara, con dos ideas, ¿vale? La primera idea es que este es un máster donde nadie que haya trabajado y estudiado para superarlo, venga de la disciplina que venga, no lo haya superado. Es decir, cuando alguien no ha superado el máster es porque realmente pues, ha tenido un problema de salud o porque realmente pues, no ha dedicado un tiempo adecuado pues, a hacer el estudio, etcétera. Pero por una cuestión conceptual, decir no estaba suficientemente preparado para hacer el máster, esto nunca ocurre, porque nosotros somos muy conscientes, con la larga experiencia que ya hemos demostrado que tenemos, de que la gente viene de formaciones muy distintas. No es lo mismo una persona que viene de geografía que una persona que viene de ingeniería, que o viene de geología, etcétera. Y lo que hacemos es canalizar la información de manera que, naturalmente, pues hay veces que hay alguien que dice, vale, me están contando algo que yo ya sabía, pero y otra gente que tiene que poner la oreja pues más abierta para poderlo seguir bien, pero siempre se baja al nivel suficiente para que todo el mundo pueda entenderlo más que razonablemente bien. Eso no significa, porque hay que ser honestos, que, por ejemplo, si una persona viene de telecomunicaciones, cuando haga la asignatura de plataformas y sensores, pues seguramente sacará más partido, ¿eh? Y a lo mejor una persona que venga de según qué formación, pues a lo mejor no comprenderá absolutamente todo hasta el último detalle de lo que comenta el profesor, pero eso no quiere decir que suspenda la asignatura. Lo importante es que la persona salga de esa asignatura de plataformas y sensores teniendo unas ideas clarísimas de los conceptos, ¿vale? Y lo mismo con cuestiones de estadística, etcétera, ¿no? Es decir, nadie que realmente haya trabajado para superar el máster ha tenido una dificultad de decir la curva es imposible para mí, a no ser que haya, como ya he dicho, pues un tipo de problemas sobrevenido o que realmente pues no se pueda dedicar el tiempo que uno tiene que dedicar. Esta es la primera línea que he dicho. He dicho, voy a contestar muy claramente con dos líneas. La primera es esta, es decir, posible lo es para prácticamente cualquier persona que haya superado una carrera universitaria, ¿eh? Por tanto, se tiene que estar en disposición pues, de continuar con los estudios superiores, etcétera. Pero la segunda cosa sobre la cual pues, no quiero engañar a nadie es que este es un máster donde aquí no se aprueba a la gente por calentar la silla. Es decir, yo lamentablemente a lo largo de mi vida alguna vez me han invitado a unos estudios, tal, a alguna conferencia o a participar en alguna clase donde he visto que a la gente pues firma en un papel conforme ha asistido y con eso pues va superando asignaturas, ¿no? Aquí esto no es así. Es decir, que nadie se lleve a engaño. Es decir, aquí por propio prestigio, por respeto hacia nosotros y por respeto hacia ustedes a los alumnos de las ediciones anteriores y de las ediciones actuales y futuras, nosotros tenemos un nombre y queremos que pueda seguir siendo un sinónimo de calidad. Y por tanto, nos vamos a seguir preocupando de que las personas que realmente superan el máster realmente han aprendido lo que se tiene que aprender. Y con eso no quiero asustar, simplemente lo que quiero es dejar claro que nadie confundiera lo que he dicho en la primera parte de mi respuesta de que, bueno, que la mayoría de la gente supera el máster, sí, pero porque la mayoría de la gente estudia y estudia mucho, ¿vale? Pero esto no tendría que ser algo malo, es al revés. Es decir, tenemos que estar contentos de decir, es que realmente voy a invertir muy bien mi tiempo y mi dinero porque realmente desde el primer día voy a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y por tanto tengo que estar en una disposición de que me voy a convertir en un profesional de primera línea porque voy a tener delante profesionales de primera línea contándome cosas, ¿vale? Entonces, en resumen, ningún miedo, ¿eh? Pero también muy claramente, precisamente si se va a aprender algo que sea distinto, y que no ocurra aquello de, oh, otra vez esta asignatura que ya cursé y que me cuenta más o menos lo mismo que otras, no, no para nada. Aquí no les va a ocurrir esto. ¿Eh?
Espero haber sido suficientemente claro, Sí, Álvaro. muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien, tenemos aquí alguna pregunta, luego voy a seguir con las manos alzadas. Entonces, aquí nos preguntaba Rubén sobre las salidas profesionales de los estudiantes provenientes del grado en Ciencias del Mar al terminar el máster y en qué empresas o instituciones. Bueno, tenemos precisamente con relativa frecuencia estudiantes de Ciencias del Mar y tenemos personas que están trabajando pues, en buques oceanográficos, aplicando sus conocimientos o que se han integrado en equipos de investigación recientemente. Y por tanto, no sé, tengo que entender que hay partida y juego para los estudiantes que vienen de estos estudios, que tienen en común también con los del máster, que también son estudios muy interdisciplinares y que por tanto, pues si ya les ha gustado hacer una carrera realmente donde se ha trabajado con muchas cosas, pues realmente aquí es una manera bueno, de profundizar en la toma de datos, la interpretación de los datos, etcétera, de una manera pues muy rigurosa para obtener esta información. Nos pregunta también Lía René, que viene de México, si cuándo inicia el ciclo 2027-2028 y cuáles son las fechas para aplicar. Bueno, como Cristina ya le ha contestado por escrito, pues para ahorrar tiempo verbal, pues lo leen aquí. Si Lía ya ha contestado que muchas gracias, por tanto entiendo que la respuesta de Cristina ha sido satisfactoria. Y entonces vamos a continuar con Cristian Peláez, si lo leo correctamente en mi pantalla, que tenía la mano alzada. Cristian, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me Hola, escucha? buenas tardes, Cristian. Sí, sí, Bueno, perfectamente. gracias. Primero, bueno, agradecer sus explicaciones. Yo Ujú, quería preguntar si cabe la posibilidad de que el TFM sea codirigido, digamos, con un docente de la UB, por ejemplo. ujú. Bueno, no solamente cabe la posibilidad, sino que es algo muy frecuente. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Nosotros, cuando alguien nos dice, me gustaría hacer un TFM, pues con un, como he dicho antes, con un, no sé, con mi jefe en mi empresa donde trabajo o con un profesor que tuve en la Universidad X, en tu caso en la UB, pues esto es siempre muy bienvenido. Lo único que pedimos es que o sea, cualquier TFM tiene que tener un pequeño proyecto escrito de decir qué es lo que pretendo hacer, etcétera, y nosotros desde la coordinación del máster vamos a leer esa propuesta y vamos a analizarlo, pero no para hacerte, pues, para llevarte a la contraria ni de crearte ningún problema, sino todo lo contrario, para protegerte. Es decir, nosotros lo que necesitamos saber es si lo que tú tienes en la cabeza o lo que tenéis en la cabeza juntamente con ese docente de esta otra universidad, pues realmente cuando sea la hora de si se lleva a cabo y se tiene que defender ante un tribunal, este tribunal no puede decir, hombre, este estudio pues cae muy lejos de lo que se hace en el máster o que la persona que te dirigiera pues realmente supiera mucho del ámbito X, que no sé cuál es el que tú estudiaste tu carrera, pero en cambio en temas de información geográfica pues no sea una persona que tenga tanto control. Entonces, en este caso, lo que se hace, como tú ya anticipabas como posibilidad, efectivamente es buscar una codirección, es decir, tomamos un docente del máster que actúe de codirector para que pueda suplir o complementar a la parte más temática que provenga del docente en el que tú seguramente estás pensando en este momento. Pero mi respuesta no se tiene que interpretar desde el punto de vista de que es obligatorio tener la dirección en manos de profesorado del máster. Esto solamente ocurre si, tras analizar la propuesta, nosotros consideramos que hay un cierto riesgo por la formación, por el currículum, etcétera, de la persona directora de la otra institución que no es docente del máster y que naturalmente sabrá muchas cosas y no es ningún desprecio hacia esta persona, ni mucho menos, pero es para protegerte a ti, que luego no ocurra que el día que venga la defensa alguien diga, "Oye, esto me está chirriando aquí, esto no encaja con lo que esperaríamos, ¿no?". En otras palabras, si resulta que esta persona directora pues no necesita una codirección, porque a nosotros nos parece que es una persona con una solvencia contrastada en estos temas, no es ni necesario que haya una codirección con nadie del máster, ¿vale? Pero si nos parece que sí, pues educadamente lo vamos a hablar y sugerir y normalmente esto se hace pues sin ningún problema y se establece una codirección y todo va viento en popa, sin problema. Vale, muchas gracias. A ti, Cristian, por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Hay alguien que está escribiendo. Me dice, tengo una duda. Es común, nos dice Sergi, que los estudiantes que cursen este máster hagan prácticas. ¿Qué facilidades disponemos los alumnos para ser parte de la universidad? Vale, no sé si Cristina, casi que preferiría que te contestara Cristina, que es quien más a menudo tiene que despachar estas opciones, estas posibilidades, estas ofertas. Cristina, ¿podrías por favor contestar? Sí. A ver, nuestro programa sí que no ofrece las prácticas curriculares, pero sí que los estudiantes pueden hacer prácticas extracurriculares. Entonces, nosotros tú, mientras estás matriculada, puedes hacer este tipo de prácticas. Lo que pasa es que sí que recomendamos que se realicen, si es posible, a partir del segundo semestre, porque el primer semestre es bastante complejo y hay muchas asignaturas, entonces a veces resulta complicado, ¿no? Hacer las dos cosas a la vez. A nosotros nos llegan ofertas, unos cursos nos llegan más, otros cursos nos llegan menos de diferentes instituciones o empresas, y nosotros lo ponemos a disposición de los estudiantes. ¿De acuerdo? Pero ahora sí, el estudiante a lo mejor pues ha trabajado, y ha hecho unas prácticas en el grado, etcétera, y le interesaría seguir, entonces no habría ningún problema. Nosotros podemos hacer un convenio para que pueda seguir esas prácticas. Es importante recalcar, como un corolario de lo que ha dicho Cristina, que estas prácticas, como su nombre indica, son extracurriculares, es decir, no hay ninguna obligación ni necesidad de que nadie haga prácticas extracurriculares. ¿Vale? O sea, no forman parte del currículum del máster. Pero, naturalmente, si hay quien quiere hacerlas, pues los vamos a ayudar en todo lo posible para que se establezca un convenio o lo que sea, con las condiciones que convenga. Pero que ahora nadie pensara que esto es algo obligatorio. Esto es algo que mucha gente, pues, a veces quiere hacer y nosotros hacemos, pues, de todas las ofertas que tenemos de empresas, de instituciones, o cuando algún estudiante se mueve por su cuenta, pues le ayudamos en este sentido. ¿Vale? Pero no es algo imprescindible. Pablo Díaz nos pregunta sobre el horario de clases y las salidas de campo. Cristina está respondiendo y entonces pues vamos a esperar a ver su respuesta. Bueno, sí la estaba escribiendo, pero la puedo decir. Sí, más adelante. Bueno, el horario normal, habitual, es de lunes a jueves de 16:30 a 20:30. Algunos días a lo mejor no son las 4 horas completas, sino que son 3 horas, pero más o menos es ese horario. Entonces, los viernes nosotros abrimos el aula para hacer es un espacio para hacer prácticas o para hacer ejercicios que se han ido poniendo a lo largo del curso. Entonces, el horario es de 3 a 7 y hay una persona en el aula para daros soporte en caso que necesitéis ayuda, etc. Acabo de escribir porque ya tengo los dedos, ¿no? Pero... Gracias a tú, Pablo. Respecto a las salidas de campo, se hace alguna salida cuando es necesaria, por ejemplo, pues para prácticas con sistemas de posicionamiento, etcétera, pero no es un máster, o sea, el máster mayoritariamente se imparte desde el aula. Se hace alguna salida, pero no en gran número. Ahora Andreu Galofré nos pregunta pues, si se puede hacer a lo largo de 2 años. Cristina pues también ya le ha contestado que se puede hacer en 2 cursos con 30 ECTS cada uno y el itinerario recomendado pues es bueno, empezar por el principio y hacer las primeras asignaturas del primer año y las segundas, pues las de especialización y el TFM en el segundo año. Lo que no tiene ningún sentido especialmente es hacer el primer año el TFM si se hacen 2 años, porque no se tienen suficientes conocimientos como es de sentido común, ¿no?
En cuanto a las otras asignaturas, pues bueno, se puede acabar de afinar en función también de, a lo mejor, de la formación de la persona, ¿no? Si viene una persona que es ingeniero en geodesia, pues a lo mejor pues dirá, a mí me interesaría hacer antes esto o aquello, pues bueno, se puede hablar, ¿eh? Pero en principio lo normal es hacerlos un poco por orden y utilizando, como ha dicho Cristina, pues cursando 30 créditos CTS en cada uno de los 2 cursos académicos. Gracias a tú, Andreu. Respecto a los premios a los mejores estudiantes, quiero hacer una precisión, porque aunque está escrito así, para que nadie también pues, se lleve a engaño con el tema este, es que el cómputo del número de premios que se da en función de los estudiantes que terminan aquel año, aquel curso académico, terminan el máster. ¿De acuerdo? Por tanto, podría llegar a ocurrir que un año se den más de 5 premios porque habían 2 estudiantes que realmente lo hacían en 2 años y han terminado los que lo hacían en un año, más varios que lo hacían en 2 años, y entonces, pues si hay más, nosotros ese año vamos a conceder más premios. Pero como es lógico, pues los estudiantes que están solamente en su si lo hacen en 2 años, pues en su primer año, pues no entran en el cómputo en ser elegibles para el premio, ¿eh? Es decir, el número total de estudiantes elegibles para el premio se cuenta a partir de todos los estudiantes que ese curso académico han terminado los estudios del máster, ¿eh? Y a partir de ahí, pues se hace la adjudicación, ¿eh? No hay trampa ni cartón, ni estoy diciendo que haya ninguna cosa oscura detrás de esto, simplemente para que se entienda que, claro que no tendría ningún sentido contarlo de otra manera, ¿eh? Vale, pues si no hay más preguntas, Cristina les ha dejado aquí escrito el email, la dirección de correo electrónico, por si quieren hacernos más consultas o alguna cosa que no hubiera quedado clara. Y si hay más.